transmitiendo una vez más, muy contentos en este día 1 de enero del 2019, ya un nuevo año más. Muy feliz año tengan todas las personas que nos siguen. Les deseamos lo mejor para este año. Y bueno, nosotros nos encontramos aquí transmitiendo en un día muy importante. El día de hoy me encuentro muy contenta porque no estoy sola y estoy acompañada de un gran invitado, el maestro Silvano de Lira Macías. Me acompaña el día de hoy. Es un gran maestro quien nos viene a compartir un tema muy importante, que es precisamente el tema de la providencia divina o de la divina providencia. Así es. Y bueno, pues sin más por el momento, compañero, bienvenido. Y bienvenido a todas las personas que nos siguen, que nos favorecen con su atención. Les recuerdo las formas de contacto. Nos pueden seguir por medio del Facebook, por medio de YouTube o también por medio de Twitter. Todas las formas de contacto son Entre Amigos Programa Católico, y excepto la de Twitter es Entre Católicos. Y pues sin más por el momento, déjenos sus comentarios y comenzamos el tema. Le pido, compañero, que nos haga una oración para iniciar. Sí, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos. Vamos a tocar un tema muy interesante, que además es parte de una devoción muy importante dentro de nuestra Iglesia Católica. Una devoción que todos los cristianos católicos celebramos cada inicio de mes. Y bueno, pues por ahí van a ir surgiendo algunas preguntas con respecto a esta devoción, ¿verdad? Las vamos a ir desarrollando poco a poquito durante el programa. Y pues nuevamente, muchas gracias por la invitación, Mariel. Estamos a sus órdenes y pues como ya lo dijo nuestra conductora estrella, vamos a iniciar como se debe, ¿verdad? Con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues la oración propia de esta devoción vamos a hacerla, ¿verdad? Porque tiene pues mucho que ver. Es la oración a la Divina Misericordia. Y la oración dice así: oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti caridad portento, te pido para los míos casa, vestido y sustento. Concédeles la salud, llévalos por buen camino, que sea siempre la virtud la que los guíe en su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío. En lo que mi mente alcanza, en ti creo, en ti espero y en ti confío. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, compañero. Digamos que estamos empezando bien el año. Claro que sí. Y empezando bien también en el programa, aquí en su programa Entre Amigos. Y sin más por el momento, ¿qué es la Divina Providencia? Habrá algunas personas que no sepan qué es. ¿Qué es la Divina Providencia? Bueno, como les decía al inicio, es un tema importante. Muchas veces cuando tenemos prácticas en nuestra fe, alguna devoción, quizás nos ha surgido la duda, ¿verdad?, de qué tanto estas devociones están respaldadas tanto en la Sagrada Escritura como en el Catecismo. Y es el caso, ¿verdad? La pregunta en concreto que hace nuestra compañera Mariel, maestra también, y quizás que muchos de ustedes también se han hecho, es ¿qué es la Divina Providencia? Vamos a iniciar contestando esto. Y pues miren, vamos a irnos directamente a lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que es el que nos guía, es donde tenemos las bases de todo lo que es nuestra fe. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, como ustedes bien saben, si en la Sagrada Escritura nos manejamos por capítulos y versículos, en el Catecismo de la Iglesia Católica lo manejamos por numerales. Así que en el numeral 302 dice lo siguiente con respecto a la Divina Providencia. Dice: llamamos Divina Providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzado con su fuerza de un extremo a otro al mundo y disponiendo todo con dulzura. Nos lo dice también en Sabiduría 8:1. Porque todo está desnudo y patente a sus ojos, Hebreos 4:13. Incluso lo que la acción libre de las criaturas producirá. Pues bien, queridos hermanos, entendemos por estas palabras del Catecismo de la Iglesia Católica cómo la providencia de Dios pues está sobre todo lo que Él mismo ha creado.
y alcanza, como decíamos ahorita, como dice el catecismo, de un extremo al otro. Es decir, esta providencia abarca todo, lo entendemos así, la creación, y en esta creación, claro que también estamos nosotros incluidos, los humanos, ¿verdad? Como hijos de Dios. Nos incluimos, por decirlo de alguna forma, y dependemos de esta providencia divina. Dios todo lo creó, ciertamente, pero el humano y toda la creación depende de la mano de Dios, de la providencia de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros reconocemos en lo anterior eso, que pedimos a Dios su providencia y que dependemos de ella, ¿verdad? Esa sería como la respuesta a lo que es pues la divina providencia. La divina providencia. Y bueno, ya nos comenta cómo viene esto en el catecismo de la Iglesia Católica. Así es. Y en las Sagradas Escrituras, quizás los hermanos separados dirán, no, es que no vienen en las Sagradas Escrituras, o quizás no nomás los hermanos separados. Hay quien quisiera saber, ¿podemos encontrar esto en las Sagradas Escrituras? Miren qué importante lo que nos plantea aquí nuestra compañera maestra también acerca de esto, porque bueno, ya hablamos un poco acerca de lo que es la providencia y cómo el catecismo habla acerca de ello, ¿verdad? Pero ciertamente muchas veces pues se nos cuestiona, los hermanos nos cuestionan en cuanto a muchas de las prácticas que tenemos nosotros como católicos, a las devociones. Y en este caso la pregunta que nos hace nuestra compañera es si hay algún fundamento bíblico de esta providencia de Dios. Y claro que por supuesto también hay un fundamento de lo que es la providencia en la Escritura. Vamos a ver los siguientes numerales. Es el numeral 303 del Catecismo de la Iglesia Católica, y pongamos atención en lo que nos dice, es muy interesante. Dice, el Catecismo de nuestra Iglesia Católica se nos menciona lo siguiente: el testimonio de la Escritura es unánime, la solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata, tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Quiero hacer un paréntesis aquí, volviendo un poquito a lo anterior, porque mencionábamos cómo la providencia de Dios abarca de un lado a otro del mundo, o sea, abarca todo. Y aquí en este numeral 303 nos vuelve a hacer como énfasis, señalándonos pues que efectivamente abarca todo. Tiene cuidado de todas las cosas más pequeñas hasta las más grandes, los acontecimientos del mundo y de la historia. Las Sagradas Escrituras afirman con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Nuestro Dios, en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place lo realiza. Lo dice el Salmo 115 en el verso 3. Y de Cristo se dice, si Él abre, nadie puede cerrar. Si Él cierra, nadie puede abrir. Apocalipsis 3:7. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza. Proverbios 19:21. Pues bien, queridos hermanos, ¿qué podemos deducir, sacar, concluir de estos numerales que hasta ahorita hemos visto, ¿verdad? Bueno, pues de lo anterior podemos nosotros comprender que el tema de la providencia divina, ciertamente en nuestra Iglesia Católica es una devoción muy extendida, ¿sí? Pero que tiene ciertamente un gran fundamento bíblico, como lo comprobamos en las escrituras en los textos de las escrituras que acabamos ahorita de leer, ¿verdad? Entonces bien importante tener esto claro, porque esto nos trae luz con respecto a esta devoción tan querida, porque además de todo, compañero, pues es una devoción muy querida por todos nosotros los católicos, ¿verdad? Cada día 1 de mes, como les decía, pues hacemos esta práctica, esta devoción muy bonita, en donde pues no solamente vamos a agradecer a Dios por el mes que terminó, sino también pedimos la providencia de Dios para el mes que está comenzando. De ahí que el cristiano católico pues va y agradece a Dios, pero también como parte de la tradición, como ustedes saben, pues llevamos una ofrenda en especie, ¿verdad? Una ayuda para los más necesitados, dando gracias a Dios y ofreciendo algo de lo mucho que Él nos dio. Encendemos también una vela
y esto nos recuerda esa esperanza que tenemos en que esa providencia de Dios pues va a estar con nosotros. Entonces concluimos muy bien que esta providencia de Dios pues está dentro de la Biblia y tiene un fundamento bíblico muy importante. Así es, y que ahorita que lo dice esto, compañero, la importancia que tiene de encomendarnos a la divina providencia cada mes. Hoy que es 1 de enero, pues encomendarnos a Dios para todo el año, ¿verdad? Con Así más es. ganas, ¿no? Esperamos que las personas hayan ido hoy a la misa de la divina providencia, que por general es a las 12. Si por Así algo es. alguien no pudo, se le hizo tarde, pues todavía alcanzan. Ahorita terminando el programa, se van a misa y igual se puede ofrecer por la divina providencia. Es correcto. Así es. ¿Qué más nos permite, compañero? Bueno, no sé si seguramente que hay alguna otra duda más, ¿verdad? Sí. Ahorita vimos, la pregunta fue si esto tiene un fundamento bíblico, pero pues también después de lo anterior, nosotros concluimos y podemos saber que todo depende de Dios, pero seguramente nos salen dudas nuevas, ¿verdad? Entonces el hombre, fíjense bien, el hombre, de acuerdo a lo que hemos visto y sabiendo que de Dios depende todo, podría surgirnos una nueva duda. Entonces el hombre no puede hacer nada en cuanto a su destino, porque de acuerdo a lo que hemos escuchado, pues todo depende de Dios. Sí. La pregunta podría ir por ese camino, ¿verdad? Entonces, si todo depende de Dios, quiere decir que el hombre no tiene injerencia en esto, es decir, estamos sujetos totalmente a la providencia de Dios. Podría ser, ¿verdad? Sí, claro. Esa podría ser una interrogante. Entonces el hombre no puede hacer nada en cuanto a su destino, ya que todo, como ya dijimos, depende de Dios. Bien, vamos a responder a esta interrogante también, y lo vamos a hacer con el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Dónde viene esto? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, pues esto viene en el numeral 306 de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, y este numeral nos dice lo siguiente respecto a esta nueva interrogante que nos surge, ¿verdad? Dios es el Señor soberano de su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Ojo con esto y vamos a abrir un pequeño paréntesis. Es decir, todo depende de Dios, todo Él lo ha creado y Él dispone todo, pero necesita del ser humano, ¿verdad?, para realizar sus proyectos. Aquí viene lo interesante. Y esto es parte de la respuesta, ¿verdad? Entonces todo depende de Dios y el hombre no tiene injerencia. No, sí tiene injerencia. Vamos a continuar porque pues se está poniendo interesante el asunto, ¿verdad? No depende nada más de Dios, sino que aquí viene el actuar del hombre. Dice, esto no es un signo de debilidad, sino de la grandeza y bondad de Dios Todopoderoso. Es decir, el que Dios permita que el hombre también intervenga en esto no es un signo de debilidad, sino de bondad de Dios Todopoderoso. Porque Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causas y principios unos de otras y de, ojo, cooperar así a la realización de su designio. Es decir, el hombre es cooperador de Dios. El plan de Dios ahí está. Desde toda la eternidad Dios ya tiene un plan diseñado para la humanidad y Dios invita al hombre a cooperar. Esto no es un signo de debilidad, es amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Nos invita. Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Recuerda del libro de Génesis, ¿verdad? Dios crea todo, hace toda la creación, pero le da al hombre esa posibilidad de ser como administrador de todo lo que Dios ha creado, ¿verdad? Génesis 1, 26 al 28. Toda su creación. Exactamente, Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía, para su bien y el de sus prójimos. Los hombres, cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino, no solo por sus acciones y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos. Entonces, llegan a ser y llegamos a ser colaboradores de Dios y de su reino. En el numeral 308 nos dice,
es una verdad inseparable de la fe en Dios Creador. Dios actúa en las obras de sus criaturas. Es la causa primera que opera en Él y por Él. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece. Eso nos lo dice en Filipenses 2:13 y 1 Corintios 12:6. Esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la criatura, la realza. Sacada de la nada por el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. No puede nada si está separada de su origen, porque sin Él, Creador, la criatura se diluye. Menos aún puede ella alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia. ¿Sí? Así es. Qué interesante cómo ahorita que menciona esto de la gracia, estamos llamados todos a ser santos. Como en ese principio, como nos mencionaba cuando Dios pone a Adán en ese jardín, y como nos mencionaba, lo pone como un administrador de su creación. Era con los mismos fines de que compartirle esa eternidad, de esa felicidad en la que él vivía, pero en la que vive Dios, pero Adán, al caer en el pecado, rechaza esto, y bueno, de infinita misericordia Dios lo saca, lo rescata, y bueno, quiere darle esa gracia nuevamente, ¿no? Así es. Y tenemos, me imagino, pues tantos ejemplos de vidas de santos, cómo han logrado la santidad de personas que eran pues con una vida no muy justa, y sin embargo Dios obra. Así es. Y Dios obra en los corazones, y Dios cuando obra en un corazón lo va a transformar todo. Para Dios no hay imposible. Así es la misericordia de Dios, compañera, que se ve a cada momento, ¿verdad? Y bueno, en este sentido, pues basta que nosotros leamos los evangelios, por ejemplo. Vamos a salirnos un poquito de contexto, pero viene al caso. Si nosotros leemos los evangelios y recordamos cómo Jesús llama a sus 12 primeros colaboradores, que aquí se ve también lo que acabamos de mencionar, Dios necesita de colaboradores, de su gente, ¿verdad? De sus hijos, nosotros, para llevar a cabo ¿qué? Su plan divino. Y bueno, Dios en un principio elige a 12, luego a 72, pero recuerden algo interesante, de esos primeros 12 hubo uno, ¿verdad?, que lo traicionó, y hubo otro que lo negó, ¿verdad? Y si nosotros, si Dios, actuara con pensamiento humano, pues ese que lo negó, Pedro, pues quizás ya no debería de estar ahí. Sin embargo, la misericordia de Dios y el pensar de Dios, pues no es el del hombre. Dios va más allá, a donde el hombre no se imagina. Y Dios, una vez que sufre su pasión, muere en la cruz, asciende al cielo y luego viene con los apóstoles, pues los vuelve a llamar. Vuelve a llamarlos, ¿verdad? Y a ese que lo negó, a Pedro, pues lo restituye y le dice, o sea, estás dentro del plan. Claro. Sigues estando dentro del plan, porque esa es pura misericordia. Volviendo al tema y volviendo a lo que es la misericordia de Dios, la providencia de Dios, pues Dios necesita de sus colaboradores, de nosotros, de cada uno de nosotros, para llevar a cabo su plan, ¿verdad? Ese plan maravilloso que, como decía usted, ya lo tiene Dios diseñado desde toda la eternidad, y que nosotros somos precisamente esos colaboradores de esa providencia de Dios, que tarde o temprano, ¿verdad?, se va a llevar a cabo. Y a veces, como decía el catecismo hace un momento, a veces inconscientemente, pero nosotros somos colaboradores de Dios, ¿verdad? Qué interesante. Sí, divino. Así es. Oye, y en cuanto a la vida de los santos, los santos, me imagino, ellos creyeron en la divina providencia. A ver, platíquenos algo de esto. Ok, miren, pues ya vimos el fundamento acerca de lo que es la devoción a la providencia de Dios. Ya vimos que hay un fundamento bíblico importantísimo, ¿verdad? Porque a veces es en la Biblia en donde muchas cosas como que tienen su razón de ser, y la providencia lo tiene. Ahora, en cuanto a la vida de los santos, porque si esta es una práctica de la Iglesia y lo ha sido por mucho tiempo, es de suponer y es de pensar que quizás los grandes santos de la Iglesia Católica pues tuvieron quizás también esta devoción a la providencia de Dios, ¿verdad? Y claro que sí. Vamos a ver qué nos dice nuevamente el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto a esto, ¿verdad? Vamos a ver, es el numeral 313 y nos habla al respecto. Dice: todo coopera al bien de los que aman a Dios, Romanos 8:28.
El testimonio de los santos no cesa de confirmar esta verdad. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena dice: a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede, todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin. Nos dice Santa Catalina de Siena en sus diálogos. Es bien importante esto porque a veces, como humanos que somos, vuelvo a recalcar, el pensamiento humano es débil, somos débiles y a veces nos desesperamos. Aquí lo menciona Santa Catalina, cómo a veces suceden cosas y creemos que esto pues es para mal nuestro, que nos están pasando cosas quizás no agradables y no entendemos por qué. Sin embargo, ella lo menciona: todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin. Todo, compañera, todo lo que nos sucede está dentro de la providencia de Dios. Aún las cosas que para nosotros pudieran ser injustas, una enfermedad, una situación familiar difícil, todo está en la providencia de Dios. Y el respaldo también de la Sagrada Escritura es muy interesante, ¿verdad? Sí. Romanos 8:28, vuelvo a repetir, ¿verdad? Todo coopera al bien de los que aman a Dios. Ahí está, son las palabras de esta cita bíblica, las epístolas de San Pablo a los romanos, y respaldado por estas palabras de Santa Catalina. Bueno, eso es Santa Catalina de Siena, pero no solamente ella ha hablado de esta providencia de Dios, y también Santo Tomás Moro decía lo siguiente, dice: poco antes de su martirio, él consolaba a su hija y le decía: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Exactamente. Fíjense, qué interesante lo que decía él poco antes de su martirio, ¿verdad? No sé ustedes, pero cuando alguna vez su servidor ha pensado en cómo serían esos últimos momentos de un mártir, yo lo he pensado, cómo serían esos últimos momentos, esos últimos minutos, por ejemplo, de nuestros mártires mexicanos. ¿Qué pensaron? ¿Qué les vino a la mente? Y luego, revisando la historia de los santos, ¿qué pensarían? Es decir, ¿había miedo? Quizás se arrepintieron de dar testimonio de Dios, y yo creo que no, definitivamente no, ¿verdad? Sino, como dice Santo Tomás Moro, ¿verdad? Nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. A ver, un martirio de un santo, el ofrecer él su vida por Dios, para que la fe crezca y poder dar testimonio de Dios hasta la muerte, y ese es un plan de Dios, ¿cómo podríamos nosotros pensar que esto tiene sentido? Bueno, ese santo da testimonio de su vida, muere por Cristo, ¿y qué va a suceder? Pues que esta fe en Cristo va a crecer. Es un designio de Dios. Dios quiere que su reino se establezca en la tierra, y nosotros somos parte de ese plan divino para que se lleve a cabo ese plan final que tiene Dios, que es la instauración del reino, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense qué interesante cómo los santos, con respecto a la providencia, pues piensan así. Santa Catalina, Santo Tomás Moro, y ven en estos acontecimientos pues la mano de Dios, ¿verdad? Luego viene también otra santa, Juliana de Norwich. Decía ella con respecto a la providencia de Dios, dice: yo comprendí, pues, por la gracia de Dios, que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien. Pues, dicho de otra manera, es lo que acabamos de escuchar de la epístola o la carta a los Romanos 8:28, ¿verdad? Sí. Es lo mismo que nos está diciendo aquí Santa Juliana con otras palabras, ¿verdad? Pero todo está de acuerdo al plan de Dios, es lo que ella nos está diciendo, ¿verdad? Sí. Dice que Santa Juliana, santa de Inglaterra, de 1400, ¿verdad? Así es. Sí, bien interesante. Para acá, más reciente. Así es. Fíjese también, compañeros, amigos,
como también el numeral 314 dice lo siguiente, a este respecto, dice: creemos firmemente que Dios es el Salvador del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia no son frecuentemente desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos lo dice 1 Corintios 13:12, nos será plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese Sabbat definitivo, en vista de lo cual creó el cielo y la tierra. Deberíamos, pues, después de lo anterior, abandonarnos con toda confianza en los brazos de esta providencia divina, que sin duda nos provee y nos proveerá de lo necesario, y aún más si nos confiamos a ella, ¿verdad? No hay duda de que Dios provee y proveerá si nosotros nos confiamos. Tenemos aquí el ejemplo de estos santos que hemos mencionado, pero realmente, compañeros, son solo algunos. Sí. Son solo algunos, porque hay muchísimos otros santos, muchos, en distintos tiempos, en distintos países, en distintas circunstancias, que precisamente pues creyeron en esta providencia divina de Dios, y no solamente dieron su vida, sino que se abandonaron plácidamente. Así es. Plácidamente quiere decir sin preocupaciones, tranquilos, gozosos, convencidos, ¿verdad?, de que lo que estaban haciendo era simplemente ser cooperadores, colaboradores en este plan precioso diseñado por Dios para todos nosotros. Si nosotros tuviéramos esa calma, amigos, hermanos en Cristo, de abandonarnos como estos santos a esta providencia de Dios, seguramente que nuestra vida sería otra cosa, ¿verdad? No tendríamos lo que se llama ahora muy comúnmente, y que es un mal extendido y muy extendido en todo el mundo, ¿verdad? Ese famoso estrés, ¿verdad? En que nos encontramos nerviosos. Corremos de un lado a otro, estamos nerviosos, tensos, ¿verdad? Y nos hacemos la vida muy difícil. ¿Qué sería si nos abandonáramos a Dios con calma, con tranquilidad, ¿verdad? Dulcemente, como se abandona un niño o una niña en los brazos de su padre o de su madre, ¿verdad? En ese momento cuando éramos pequeños, no sé si ustedes recuerden, su servidor lo recuerda muy bien, cuando pues a pesar de muchas cosas estábamos en casa y estábamos con papá y mamá, y oh, qué tranquilidad, porque les digo, a pesar de carencias y de todo eso, pues estabas con papá y con mamá, te sentías protegido, protegida. Ese es Dios. Dios quiere que estemos así con Él, tranquilos, relajados, sin preocuparnos, ¿verdad? Es decir, abandonarnos a esa providencia. De ahí esta importancia de lo que es la providencia y esta devoción tan hermosa que tenemos nosotros como católicos, y que ojalá vaya creciendo cada vez más y más, ¿verdad, compañera? Así es, compañero. No, interesantísimo todo lo que nos está mencionando. Cómo de veras nosotros podemos entregarnos en esta providencia divina y, como usted dice, abandonarnos a dejar que Dios actúe. Porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestro modo y queremos diferentes cosas, diferentes situaciones, y no sabemos el por qué y regamos y demás. Pero pues son los proyectos de Dios. Dios sabe, como dice el profeta Isaías, tus caminos no son tus caminos. Así es. Y mis pensamientos no son los tuyos, ¿verdad? Entonces debemos de dejarnos, de confiar en esta providencia de Dios y de pedirle que nos asista, que nos ayude, pero antes de pedirle, como nos decía el compañero, darle gracias a Dios por lo recibido anteriormente y ofrecerlo primero. Esto que hace en paréntesis, me recuerda a la fiesta de las primicias. Exacto, compañera. Es ofrecerle a Dios las primicias, ¿verdad? Sí. Nosotros ya fuimos a agradecer en ese día primero de cada mes. Vamos a agradecer y vamos a llevar una ofrenda, ¿verdad? De algún producto, algún alimento para nuestros hermanos en mayor necesidad que nosotros. ¿Y qué es lo que estamos llevando? Las primicias, lo primero del mes, lo primerito que tenemos. A ofrecérselo a Dios. Exactamente. Entonces, mire, qué interesante, compañera, este tema de la providencia es muy interesante,
tiene un gran fundamento bíblico, tiene un gran fundamento como tradición también. Y bueno, pues ya casi para terminar, fíjense que si hay una cita bíblica que nos habla muy bien o que nos deja el panorama muy claro en cuanto a lo que es la providencia, a mí me gusta mucho y quiero compartirla con ustedes porque de eso habla, del abandono a Dios, de cero preocupaciones, de confiar en Él totalmente. Y esta cita es Mateo 6, 25 al 34, es muy hermosa, vamos a escucharla, es palabra de Dios del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Y dice la cita lo siguiente, dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está, ¿verdad? Ahí está la cita bíblica que nos deja, yo creo que bien clarito, lo que es abandonarse a la providencia de Dios. Eso es tal cual. Por eso hablábamos hace ratito como un preparar, como un colofón de esta cita bíblica, porque de veras, cómo nos preocupamos, cómo nos agobian muchas cosas que pues son normales de nuestra vida, el sustento, la familia, las enfermedades. Digo, somos humanos y vivimos en un mundo, creemos en Dios, pero ciertamente pues estas cosas suceden, pasan y nos hacen caer en esa situación de estrés en donde realmente caemos en situaciones muy complicadas. Hay gente que se enferma tremendamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos preocupemos por nada, que dejemos que todo suceda, que si estamos enfermos no nos atendamos, que si vemos que no hay que comer, pues así lo dejemos y esperemos que nos caiga del cielo. No, ¿verdad? No va a suceder así. Lo que quiere decir esta cita bíblica es que confiemos en Dios. ¿Que confiemos en qué? En la providencia de Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, a eso nos lleva esta cita bíblica y todo lo que aquí hemos hablado, aunque de una manera muy breve, pero va encaminado a eso, ¿verdad? A llevarnos a comprender esta providencia y abandonarnos a ella. Ay, no, pues excelente, compañero. Es un tema, creo que daría para programas y programas. Así es, para mucho. Y para mucho, pero por cuestiones de tiempo, pues solamente sacamos como lo principal y de qué manera expuesto por usted, que nos hizo favor de exponerlo de una forma tan clara, que yo creo que a todos los amigos que nos siguen, pues les quedó muy claro esto. ¿Algo más que quiera agregar? Pues nada más darle gracias a Dios porque si estamos aquí, yo vuelvo a insistir en la providencia, si estamos aquí, usted y su servidor, es porque Dios así lo quiere, es por alguna razón, por algún plan que Él tiene. Por ahí alguien va a escuchar esto y quizás una palabrita, algo, no es su servidor, sino confiamos plenamente en el Espíritu Santo, que es Él el que obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues nada, solamente darle las gracias, muchas gracias por la invitación. Yo espero de veras en Dios que algo de lo que aquí expusimos, de lo que aquí expuso el Espíritu Santo, ¿verdad? No nosotros, pues llegue a su corazón, los inflame de amor y que estemos en paz, abandonados en los brazos de Dios, ¿verdad? Así es, nosotros solamente somos un medio para llevar su palabra. Así es. Y pues esperemos que estén teniendo un excelente inicio de año. Y antes de despedirnos, no sé si gustaría ayudarme con la oración final. Sí, vamos, claro que sí, compañera. Vamos a terminar, queridos hermanos, como empezamos. ¿Cómo empezamos? Con oración. ¿Cómo terminamos? Con oración. Así que vamos a abandonarnos a la oración, vamos a pedir nuevamente esa providencia de Dios, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decirla.
oh divina providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti caridad portento, te pido para los míos casa, vestido y sustento. Concédeles la salud, llévalos por buen camino, que sea siempre la virtud la que nos guíe en su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío, en la que mi mente alcanza, en ti creo, en ti espero y en ti confío. Tu divina providencia se extiende en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Muchas gracias por su amable atención. Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias a todos. Los esperamos en la próxima emisión y no sin antes agradecer a las facilidades prestadas al Instituto Bíblico Católico de Guadalajara por esta emisión de programas de Adviento, esta serie de programas de Adviento que estamos llevando hasta ustedes, y los esperamos el próximo martes. Hasta la próxima. Dios los bendice. Hasta luego.